Como diría el refrán popular, si cometes 2 veces el mismo error y te golpeas con la misma piedra, mereces romperte la cabeza. Como diría otra frase, si es difícil aprender de los errores, entonces lo más importante es entender que los errores son muy valiosos. Bienvenidos a este tiempo especial aquí en Israel Casa Integral. Este es el tiempo de Torá al instante. Torá al instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida a Israel Casa Integral, su casa aquí en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte en los Estados Unidos. Bien, mis amados, llegando a una recta final en esta jornada, en este tema apasionante, vamos a estar compartiendo cómo en el transcurrir de nuestro diario vivir, evidentemente en los años y en el pasar de los años y las experiencias de la vida, no hay duda que hemos cometido muchos errores y probablemente podríamos decir horrores. Sin embargo, lo más delicado que puede ocurrir en cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad es precisamente no aprender de los errores. Porque cuando cometemos el error y esa experiencia se convierte en una universidad, la universidad de la vida, por lo menos hemos sacado un gran provecho de haber cometido un error y no volverlo a repetir. ¿Cuántas de las ocasiones en nuestro continuo permanecer de familia, de hogar, de trabajo, de finanzas, repito, hemos tomado decisiones fuera del propósito? Y cuando hemos tomado decisiones en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia voluntad, estoy seguro que muchos de ustedes podrían colocar aquí en el chat algún testimonio. ¿En qué momento hemos cometido errores del que podríamos decir nos arrepentimos, pero también podríamos decir que me sirvió como una gran experiencia para nunca más volverlos a ocurrir? ¿Por qué traigo a colación este tema en el fin, en la jornada de la semana, en el cierre de semana? Veamos. Cuando caminamos en el contexto del primer nivel, en la religión tradicional, pues aprendimos, entre comillas, no sé si utilizarlo como un refrán o por lo menos como un dicho popular, que el que reza y peca empata. No sé si usted había escuchado alguna vez esa frase. El que reza y peca, iguala. Entonces parecía ser que en el contexto del nivel 1 era muy sencillo vivir una vida conectado con el mundo, haciendo las cosas del mundo, viviendo los deleites del mundo y ocasionalmente, una vez al año por lo menos, ir al confesorio o al confesatorio y decir por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y con 2 o 3 oraciones pareciera ser que todo quedó en perfecta condición. Pasamos al segundo nivel y por supuesto pasar al segundo nivel nos da otro estatus, otra línea, es otro pensamiento. Ahora conocemos más de cerca la palabra, ahora realmente podemos atesorar la palabra, amar la palabra
y empezamos a escudriñar con mayor detalle la palabra, la Biblia, vamos a nuestros textos, ahora pues en realidad tomamos una Biblia en nuestras manos, en realidad ahora aprendemos la lectura, entendemos un antiguo pacto, un nuevo pacto, empezamos a comprender más de cerca los profetas, los salmos, los proverbios, en especial la gracia y por supuesto el nuevo pacto, el pacto renovado. Y nos convertimos en neotestamentarios, es decir, que muy poco estudiamos del Tanaj o el Antiguo Pacto, sino que nos concentramos en el Nuevo Testamento, como así le llamamos. Sin embargo, Adonai en su infinita misericordia nos permite un escalón más, y en ese escalón más llegamos a conocer nuestro manual de vida, nuestro manual de instrucciones. Aprendemos a conocer nuestra Kadosh Torah muy de cerca, con lupa de mano, observando con detalle cada texto, cada pasuk, cada parashot, cada misbot. Y en la medida que empezamos el proceso de estar en Torah, Tevilá, Techuvá, Tikkun y las convocatorias en Levítico 23 y todo este hermoso proceso que estamos viviendo hoy, sin lugar a dudas aprendemos una frase que repetimos con tanta frecuencia aquí en Israel Casa Integral. Y le pido por favor repítala, escríbala en el chat. Somos luz. Creo que ustedes han escuchado esa frase en tantas ocasiones. La pastora Pili la repite y la repite y la repite con tanta frecuencia. Somos luz, porque Yeshua, nuestro Mashiach, Él es luz. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. El Derek, el Emet, Jaín, vida, vida, vida. Pero ante todo, Yeshua es luz y nosotros somos hombres, familias, hijos de luz. La pregunta es, verdaderamente, atención por favor a la pregunta, preguntémonoslo cada quien de manera muy personal, porque será nuestra conclusión de la semana, ¿verdaderamente soy luz? ¿Verdaderamente he subido un escalón más a nuestra Kadosh Torah? Y en todo el proceso en Torah, si algo tenemos que aprender, hay dos elementos fundamentales y esenciales que debemos aprender. Escríbalos por favor en sus notas, aquí en el chat, escríbalo por favor. Número 1, obediencia. Y número 2, humildad. Si usted quiere atesorar estas dos palabras en su diario vivir, obediencia a la palabra y humildad en tu manera de ser, en tu manera de tratar, en tu manera, en todo tu entorno, la humildad, si mi pueblo se humillare, humildad, creo que las cosas caminarían muy bien, mucho mejor de lo que pudiésemos estar pasando hoy. Así es que vamos a ir al texto para desarrollar la jornada final de semana. En el libro de Juan, vamos al libro del primer libro de Juan, Primera de Juan, y vamos a tomar en el capítulo 1. Ayer no encontraba el capítulo 8, no tenemos capítulo 8 en Primera de Juan. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 8, pero demos lectura desde el verso 5. Por favor, les pido de manera muy especial hoy, muy atentos a la lectura. Primer libro de Juan, capítulo 1, verso 5, léalo conmigo, dice la palabra. Hay un título allí, Adonai es luz, Or en hebreo, Or, Adonai es Or, Adonai es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Adonai es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Por favor, digiéralo, mastíquelo, saboréelo. Este texto es extremadamente importante. No lo podemos leer por leer, tenemos que considerarlo. Este es el mensaje que hemos oído de parte de nuestro amado Yeshua HaMashiach y que hoy lo presentamos a cada uno de ustedes. Adonai es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, por favor, si decimos
que tenemos comunión con Él. Es decir, que si Él es luz, yo soy luz, que yo sé que mi Redentor vive, que yo sé que Yeshua HaMashiach es el árbol de la vida, que yo sé que Adonai es Ejad, Yeshua HaMashiach, somos Ejad. Si yo tengo comunión con Él, y a su vez, teniendo comunión con Él, yo camino en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Amén. Tengo que suspirar profundo porque un texto tan breve, tan corto, pero tan profundo. Y lo vamos a escudriñar en esta jornada. Verso 7. Pero si caminamos en luz, como Adonai está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de nuestro amado Yeshua HaMashiach nos limpia de todo pecado. Recordemos que en el tema que traíamos hablábamos de la comunidad de nuestros hermanos de Judá, que para ellos es importante la tefilá, la oración, las obras, la sedaká y por supuesto dijimos la teshuvá. Por supuesto, en nosotros igual, es decir, no podemos concebir caminar en luz sin arrepentimiento, no podemos concebir caminar en luz si no tenemos sedaká, no podemos concebir caminar en luz si no tenemos tefilá, oración. Entonces, si nosotros decimos que estamos en comunión con Él, pero resulta que no damos testimonio de esa luz, sino que esa luz solo lo hacemos en el Shabbat de 3 de la tarde a 5 de la tarde o a 6 de la tarde para cerrar el Havdalah. Si ese es tu ratico de luz, ese es el único momento en que tú iluminas un poquito, y digo ni siquiera iluminas, un poquito, entonces le hacemos a Él mentiroso. Pero si nosotros caminamos en luz, como Él es luz, entonces dice, tenemos comunión todos nosotros como familia, como comunidad, y la sangre de Yeshua, nuestro Mashiach, nos limpia de todo pecado. Verso 8. Por alguna razón Adonai no me permitió hacer la enseñanza ayer, tenía que ser hoy. Verso 8. Estaba buscando capítulo 8 y es verso 8. Atención, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él, Yeshua, nuestro Mashiach, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Qué texto tan hermoso en esta carta de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5 en adelante. Voy a tratar de parafrasear un poquito la historia. En estos versos que hemos compartido, estamos considerando claramente la naturaleza santa, Kadosh, de parte de Adonai. Dígalo conmigo, Adonai, Él es luz. Y en Él, en nuestro amado Mashiach, no hay absolutamente ningún tipo de tiniebla, de penumbra, de sombra, de oscuridad. Por favor, vemos cómo el apóstol Juan, al hablar de Adonai en esta porción, nos comparte evidentemente un tributo maravilloso de parte de Yeshua, cuál es su identidad, su carácter como luz. Luz hace referencia a la transparencia, luz hace referencia al Emed, luz hace referencia a la santidad, a su divinidad. Por lo tanto, vemos que esa luz que nosotros recibimos cuando entregamos nuestra vida a nuestro amado Mashiach, somos luz.
Yo recuerdo, y siempre lo he mencionado cuando trato estos temas, la pastora Pili, yo recuerdo desde muy niños, muy jovencitos, nuestros amados varones, nuestros 3 varones, desde muy niños, cuando partían hacia su escuela cada mañana, me sentaba junto con ellos a hacer el respectivo devocional. Todo el tiempo teníamos cada mañana el devocional con Camilo, Sebastián y David. Hasta que fueron saliendo de su high school y todos en sus tiempos de escuela hacíamos nuestro tiempo devocional. Y al salir por la puerta de esta casa, inmediatamente la frase que mis hijos escucharon durante todos sus tiempos de escuela hasta el día de hoy, de parte de mamá, fue: recuerda que tú eres luz. Camilo, recuerda que tú eres luz. Sebastián, recuerda que tú eres luz. David Roberto, recuerda que tú eres luz. Y igual lo dice conmigo: pastor, no olvides que eres luz. Y cada vez repetimos esta frase a todo Israel, Casa Integral de las Naciones: recuerda que tú eres luz. ¿Esto qué nos indica? Que cuando nosotros tenemos una comunión, una identidad, un compañerismo, una unidad, el ejad en la fe con nuestro amado Mashiach, entonces se hace necesario que esta comunión sea absolutamente integral, correcta, transparente, amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra y ser luz en medio de todo mi entorno, comunidad, escuela, trabajo, familia, donde quiera que nosotros vayamos. Porque si nosotros decimos que somos luz, es que nosotros estamos en Torah. Es que nosotros nos congregamos en Shabbat y la gente lo dice con una alegría y está muy bien, porque eso es nuestra identidad. Somos estudiantes de nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. No olvide, por favor, usted no solamente estudia Torah, los hermanos de Judá estudian Torah hace 3000 años, pero no están en Yeshua HaMashiach. Hoy tenemos a muchas gentes estudiando e enseñando Torah y no creen en la divinidad de nuestro amado Yeshua HaMashiach y mucho menos en el Ejad con Adonai. Entonces no se trata de decir nosotros estudiamos Torah, se trata de tener claridad que hay una comunión con el Eterno en el que Yeshua HaMashiach es nuestra identidad y si Él es luz, nosotros somos luz. Por lo tanto, si nosotros contrariamos este emet, esta verdad, y no damos testimonio, no somos luz de lo que decimos, entonces primero le hacemos a él mentiroso y en segundo lugar nosotros estamos viviendo un gravísimo error. Por eso el que se golpea 2 veces con la misma piedra, dice el refrán, merece romperse la cabeza. Y comienzo entonces a la reunión haciendo mención a esto. En el primer nivel, rezar y pecar, todo está bien. En el segundo nivel teníamos como la elección, o sea, esto nadie se da cuenta, esto yo lo puedo hacer. Y sabemos y conocemos, seguramente cada uno de ustedes conocerá muchos historias, testimonios en el nivel 2, donde se ocurrieron todo tipo de situaciones, todo tipo de hechos, digamos, difíciles de entender si estamos caminando en fe. Si estamos caminando en fe, en la fe, entre los hermanos hay diferencias, entre los hermanos hay conflictos, entre los hermanos hay disgustos, entre los hermanos hay críticas, entre los hermanos hay calumnia, entre los hermanos hay difamación, entre los hermanos hay todo tipo de divergencias de opinión y entre los hermanos hay tanta rivalidad, tanto egoísmo, etcétera, 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 que no podemos entonces decir como creyentes que nosotros somos luz. Probablemente vivimos una religión a nuestra manera, como cada quien culturalmente cree que la puede vivir. Pero nuestra Kadosh Torah no se trata de cómo tú vivir tu Torah a tu manera. Por eso, si yo digo que estoy en Torah, en Yeshua HaMashiach, Shabbat es mi prioridad. Hermanos, Shabbat es mi prioridad. Amar la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra, estar conectado con Mashiach, estar conectado con la Parashá, estar conectado con el estudio bíblico, estar conectado con las ordenanzas, estar conectado con las misbot. No es una elección, es una determinación personal de responsabilidad. Veamos el verso 8 nuevamente para irlo
considerando más a fondo. Si decimos que no tenemos pecado, y aquí vemos que esta es una respuesta mentirosa, cuando si miramos el verso 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, yo tengo comunión con Yeshua HaMashiach, yo me congrego en Shabbat, yo estudio Torah. Si decimos esto, pero andamos en tinieblas, estamos mintiendo algo y viviendo algo que no es verdad. Así es que en este verso 8 encontramos una situación muy particular. Repito, si decimos que no tenemos pecado, usando la misma palabra que vimos anteriormente, cuando hablamos, cuando exclamamos, cuando contestamos y lo hacemos de una manera totalmente desproporcionada, fuera del contexto de la palabra, entonces no estamos siendo luz. Hermanos, yo no puedo ser luz, repito, en la cajal, en la iglesia, en la asamblea, el día de Shabbat, cuando nos reunimos como familia, todos los hermanos, Shabbat, Shalom, 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 Dios le bendiga, Shalom, y eso, somos un amor. Pero entre semana, con la gente que nos rodea, nuestro entorno, compañeros, amigos, vecinos, etcétera, no tenemos ninguna comunión con el Eterno. Nuestro vocabulario es otro, nuestro carácter es otro, nuestra actitud es otra, nuestra manera de pensar es otra, nuestra manera de ser es otra, y somos otro ser totalmente contrario a aquel que dice que camina en Adonai solamente un ratico en Shabbat. Así es que, mi amado hermano, si decimos, por favor escríbalo aquí en el chat, escríbalo en sus notas, si decimos... Y esa expresión es absolutamente clara. Si tú dices que eres un varón kadosh, si tú dices que guardas Shabbat, si tú dices que vives en Torah, en Yeshua HaMashiach, y no eres luz, estás expresando una completa mentira. Y estás viviendo un gravísimo error, que repito, en otros tiempos y en otros eventos probablemente lo vivimos y nos malacostumbramos a vivirlo de esa manera sin ser la manera correcta como la palabra quiere que nosotros vivamos. Vamos a ir un momento al libro de Bereshit, por favor, Génesis. No pierdan el texto en Primera de Juan. Vamos a ir un momento al Bereshit, libro de Génesis, en el capítulo 8. Gracias por escribir los textos, muy amables, gracias. Libro de Bereshit, capítulo 8. Y en el capítulo 8 leamos, por favor, puntualmente, vamos a leer el verso 21. Dice la palabra, y percibió Adonai olor grato, y dijo Adonai en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como ha hecho. Adonai conoce nuestro corazón. Adonai tiene absoluta claridad. Voy a leer un contexto de este verso 8 de este capítulo 8, verso 21 en Bereshit para comprenderlo mejor. Vamos a leerlo en el contexto desde el verso 18. Entonces salió Noaj y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según las especies, también salieron. Y edificó Noaj un altar a Adonai y tomó y de todo animal limpio y de toda ave limpia ofreció holocausto en el altar. Y percibió Adonai olor grato. Adonai conoce, repito, tu ofrenda, Adonai conoce tu oración, Adonai conoce tu pensar, Adonai conoce tu decir, Adonai conoce tu vivir. Dígalo conmigo, Adonai te ve. Te ve. Por lo tanto, Él percibe y sabe que cuando tú vienes a una reunión de congregación, de asamblea, de comunión, con un corazón pensando en cualquier otra cosa menos en lo que estamos haciendo. Repito, hace unos días lo mencionamos, ¿cómo concebimos ir a una reunión a celebrar nuestro tiempo glorioso de Shabbat y tú no traes ni tu Torah, ni tus utensilios? Es decir, ¿no? Tú simplemente haces acto de presencia para que Adonai diga, ay, gracias al Eterno. Adonai diga gracias al Eterno, por lo menos vino. No, mi amado hermano. No, mire, yo pienso cosas tan simples como estas. Perdóneme la comparativa tan
simple. Gentes que les encanta ir a los estadios, fútbol americano o el mismo soccer, o los campeonatos de básquetbol aquí que son tan famosos, el béisbol, entre otros deportes, miles de millones de personas fanáticos de estas actividades deportivas. No tengo nada al respecto, considerando que no se convierta esto en una idolatría, por supuesto, pero a lo que me refiero es en esos buenos ratos agradables de esparcimiento. ¿Qué hace una persona que va a ver jugar su equipo? Se coloca la camiseta de su equipo, se coloca la gorra correspondiente, el sombrero, lo que sea, que identifica a su equipo, lleva la bandera de su equipo, lleva todo lo que sea necesario para identificar, para mostrar su identidad con el equipo correspondiente, ¿verdad? Además lleva su colchoneta específica para poder sentarse poco más cómodo en las sillas del estadio, es decir, va preparado absolutamente con todo lo que necesita para disfrutar de un buen tiempo en un buen partido, repito, béisbol, básquetbol, lo que sea. Si eso lo hace el mundo con sus ídolos, ¿cómo es que nosotros podemos venir a celebrar el gozo y la alegría de estar en nuestro tiempo de Shabbat y ni siquiera se nos cruza por la cabeza traer la Biblia, o traer el talí, o traer los utensilios necesarios para poder compartir un Shabbat, no para quedarle bien al pastor o para quedarle bien al hermano que me está observando? No se trata de eso, hermanos. Se trata de que mi comunión, mi relación, mi intimidad con Hashem es tan personal que yo quiero disfrutar particularmente de ese momento. Veamos un momento en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, en el capítulo 14... Libro de los Salmos, capítulo 14. Vamos a ir al verso, vamos a leerlo desde el verso 1. A ver, Salmos, capítulo 14, verso 1, dice la palabra. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Verso 2. Adonai miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscase a Dios. Verso 3. Todos se desviaron, aún se han corrompido, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Adonai no invocan? El hecho de que haya una condición de pecado, precisamente por eso venimos a una condición de techuvá, de tikún, de arrepentimiento, de cambio, porque mi vida no podrá seguir siendo lo que en otro tiempo fui. Repito, no podemos cometer el error de otros tiempos de pensar que porque íbamos a la iglesia y éramos dominicales fieles, con eso compramos salvación y con eso compramos la fidelidad de Adonai. No, hermanos. No es eso específicamente lo que la palabra nos quiere enseñar. Esa vida de pensamiento pecaminoso, de querer jugar con Adonai en el temor de la palabra, pensando que lo que hacemos, pues Él no lo nota o Él no dice nada o todo está bien y queremos mostrarle al mundo que todo está bien cuando nosotros sabemos que no es así. Es interesante, hermanos, entender que le estamos fallando. Escríbalo en sus notas y hágalo como pregunta. ¿Le estoy fallando a Adonai en mi comunión con Él? De hacerme mentiroso y hacerlo mentiroso a Él, de engañarme y engañarle, es decir, estar bajo condenación. Dígalo conmigo, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y por favor, espero que me comprenda hacia dónde quiero llevar la conclusión de semana. Amados, en otros tiempos, y esto lo digo por vida personal, espero no estar hablando en voz de nadie ni en pluralidad de nadie, pero en otros tiempos nos congregábamos y teníamos tantas diferencias con los hermanos, que este hermano que está aquí no me simpatiza, que la hermana que está allá no la puedo ni en pintura, pues que yo lo mastico pero que no lo paso, y es que este pastor que no me cae bien y la esposa del pastor menos, y es que hermanos, por favor, esos tiempos, esas falsas
maneras de pensar y esas falsas maneras de vivir no son parte del propósito de Adonai para nuestra vida. Si hemos caminado y hemos alcanzado a llegar a esta altura, a la plenitud de tener a nuestro amado Yeshua HaMashiach y reconocerlo íntegramente en el pensamiento de la mente de Yeshua, por favor, no podemos seguir engañándonos nosotros mismos, porque el error lo hemos cometido una y otra vez. Ya vivimos el error, pero ahora cuando conocemos el Emet, la verdad, dice la palabra, ahora que conoces la verdad, seréis verdaderamente libres. No continuemos engañándonos a nosotros mismos. Si decimos entonces que no hemos errado, estamos equivocados. Dijo alguien alguna vez, yo nunca en la vida me he equivocado. Bueno, solamente una vez, de hecho, porque pensé que estaba equivocado. Así es que si decimos que no hemos errado, por favor, estamos errando. Si decimos que el hombre no está descarriado por naturaleza, estamos lastimosamente descarriados. Por lo tanto, no se trata de tener una vida con negación del pecado, se trata de entender que pasamos por la condición del pecado, pero que tenemos ese poderoso ministerio y llamamiento de Adonai a ser libres de la condición de pecado. Por lo tanto, la debilidad que el mundo ofrece, la sensualidad que el mundo ofrece, el deleite que el mundo ofrece, las distracciones que el mundo ofrece, con mucha frecuencia nos impactan y nos hacen resbalar del camino, nos hacen resbalar del propósito y nos llevan hacia otra condición. No podemos negar, amados, que estamos rodeados del mundo, vivimos en el mundo. La palabra dice, Padre, no te pido que los quites, te pido que los guardes. Estamos en medio de una realidad de pecado, estamos en un entorno de una condición de pecado, pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos los que hacemos la diferencia. Y hacer la diferencia trae consigo críticas, trae consigo enemistades, trae consigo gente que ya no quiere incluso compartir con nosotros. Pero mis amados amigos, gloria a Hashem por los amigos, pero amigo, Yeshua HaMashiach es mi amigo. Así es que cuando miramos estos temas y los podemos argumentar de tantas maneras, no hemos tenido pecados, debería referirse más a nuestra vida pasada, de nuestro pasado, en el que sabemos que vivimos una vida siendo inconversos, seguramente muchos incluso ateos o no sé de qué otro nivel, de donde Adonai a cada uno de nosotros nos sacó. Pero lo importante es que hoy, en el tiempo de hoy, como creyente de hoy, hemos confesado mi pecado y Adonai nos trae a una vida nueva, porque dice la palabra, ese viejo hombre, esa contaminación, esa inmundicia, ese deleite del mundo, ya no existe más. Por lo tanto, empezamos a tener una naturaleza santa, una naturaleza kadosh, y hemos confesado nuestro pecado delante de Adonai, para que podamos, dice la palabra, caminar en luz. Si confiesas tu pecado, la verdad está en ti. Por favor, dígalo conmigo. Cuando confieso mi pecado, el Emet, la verdad de Yeshua HaMashiach, está en mí. Porque Adonai es luz, y cuando Él es luz, yo camino en luz, libre de esa condición de pecado y libre de esa contaminación que el mundo me ofrece. Así es que, mis amados, no nos engañemos a nosotros mismos. No permitamos que la contaminación del mundo nos jale. No permitamos bajo ninguna circunstancia, amados, que las adversidades, las dificultades, la economía, los contratiempos que vengan hacia nosotros nos lleven a tener, digamos, es común o es típico, y espero que no esté pasando esto en la vida de alguna persona en este momento, por favor. Sentimos desfallecer con mucha frecuencia y con mucha rapidez lo que estamos haciendo. Es decir, hemos venido a nuestra Kadosh Torah,
venimos a la Kadosh Torah con un gozo, con una alegría extraordinaria. Aprendemos, algunos apasionados cada día más por la palabra, por estudiar más, por conocer más, por vivir más. Y hermanos que me escriben, pastor, maravilloso el estudio, pastor, envíeme por favor la referencia, pastor, recomiéndeme una lectura, pastor, recomiéndeme un estudio, por favor, estoy estudiando los módulos, pastor, quiero profundizar en estas áreas. Amén. Qué hermoso cuando se aviva el fuego en el corazón de un hombre. Hablo de hombre genéricamente, de una persona, cuando atesoramos caminar, aprendiendo y amando cada vez más la palabra. Pero también, lastimosamente, en el mismo proceso, escucho con alguna frecuencia, y no es que sea constante, pero con alguna frecuencia, escucho a aquellos que dicen, pastor, la verdad, me siento apagado. No sé, pastor, hay cosas que parece ser que no comprendo. A veces me parece que estoy viviendo una vida sin sentido. A veces pareciera ser que no es la Torá lo que realmente yo esperaba encontrar en el camino. Para serle sincero, pastor, es que yo no me identifico en ninguna parte. Yo viví en la religión tradicional y pues me sentí a gusto, pero pues algún día Adonai me sacó de ese lugar. Luego vine al contexto teológico evangélico y sentí el fuego, sentí la presencia y el amor y el poder de Adonai y vi milagros. Y después de algún tiempo, pues ya no sentía igual y pues me sentí totalmente seco, comillas, al punto de que me retiré y me apagué por completo y me distancié. Y pasaron varios años, pero yo sabía en lo profundo de mi corazón que necesitaba una palabra. Y un día escuché una palabra de alguien en la internet y escuché un mensaje y hablaba de Torah y hablaba de una menorá y hablaba de Yeshua y hablaba de las convocatorias en Levítico 23 y escuché Torah al instante. Amén, gloria al Eterno. Y de pronto sentí una luz que vino a mi corazón y dije, esto es verdaderamente lo que estaba buscando, esto era lo que quería encontrar. Y viene ese renacimiento, esa nueva oportunidad, ese Shemini que Adonai nos entrega para caminar y continuar por el camino. Pero han pasado 5, 7, 10 años, pastor, y ya hace 10 años estoy en Torah, como si eso fuera la gran cosa. Es que ya tengo 10 años en Torah, pastor. Y puedes tener 10 años, pero no tienes ni un día en comunión con Adonai. Es que la fe, la emuná, la luz, el testimonio, la pertenencia, la identidad, el ministerio no se mide por años, por días, por meses. Repito, conozco a muchas gentes que apenas llevan un día, una semana, 3 días conociendo de Torah y están absolutamente apasionados con el poder de la palabra. Pero conozco a quienes tienen 10, 15 años y de pronto, si no sé, pastor, estoy pensando volver por Egipto, darme un paseo por allá por Egipto, a ver cómo está por allá el ambiente, porque no me encuentro. Y si no te encuentras, es porque definitivamente, repito, no has logrado tener una verdadera, auténtica y legítima comunión con nuestro amado Mashiach. De eso se trata esta semana. Que cuando nosotros encontramos una verdadera relación con el Eterno, que cuando nosotros entendemos el propósito de Adonai y que cuando nosotros comprendemos que hemos cometido error tras error tras error y nos hemos golpeado con la misma piedra una y otra vez, llegará un momento en el que necesitamos hacer un alto en el camino, y preguntarnos hacia dónde es que verdaderamente estoy caminando en este momento. ¿Hacia dónde estás caminando en este momento? Vamos a ir un momento al libro de los Hechos. Libro de los Hechos en el capítulo 5, por favor acompáñeme. Un texto maravilloso que todos conocemos. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendieron una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer.
y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó el adversario tu corazón para que mintieses al Ruach HaKodesh y sustrajeses del precio de la heredad? Pero no que eran muy kadosh, no que eran muy creyentes, no que eran muy Shabbat, no que eran muy toraicos, porque aquí estamos hablando de gente que estudia Torah, que ama Torah, que vive Torah. Venden la propiedad y de la venta de la propiedad sustraen una porción para no entregarla como corresponde en la sedacá. Verso 4. Sustrajeron la propiedad y el verso 4 dice: reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres. Hermanos, no le mentimos a los hombres. Hermano, quiero decirte algo, no le mientes al pastor Alfaro. Al pastor Alfaro le podrás mentir y le podrás engañar. No me estás mintiendo a mí. Terrenalmente, espiritualmente le estamos fallando y mintiendo a Hashem. Dice: no has mentido a los hombres, sino a Adonai. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Es decir, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su esposa, Safira, su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, Safira, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, señor, ¿cómo no? Así es, ¿cómo le parece? En tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Ruach, al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante cayó ella a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto con su esposo. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cómo nosotros pretendemos engañar a Adonai? Dígalo conmigo: si yo soy luz, ¿cómo yo puedo pretender ser luz en determinados lugares y oscuridad en determinados lugares? Somos luz en casa, somos luz en la congregación, somos luz en la comunidad, somos luz donde quiera que estemos. Dígalo conmigo: siempre debemos ser luz. Es más, tú sales a tomarte un tiempo de vacaciones, viajas hacia otro estado, nadie te conoce, viajas hacia otro país, no sé cómo sea tu historia y tomas unas vacaciones, pero a donde quiera que tú vas, no puedes olvidar que porque estás de vacaciones o estás de turismo, ya no eres luz, ya no eres kadosh. Ahora te juntas y te igualas al mundo y pasas a la oscuridad. No, es que como estoy aquí en la playa, pues disfrutando de unas vacaciones, entonces unos buenos mariscos y unos buenos camarones que hace mucho tiempo no los consumo, y como nadie me está viendo, esto sería maravilloso. No te engañes a ti mismo, ni pretendas engañar al líder, al pastor, porque lo que estamos haciendo, dice la palabra, es engañando directamente a nuestro amado Mashiach. Muy bien, vamos a otra historia. Vamos a ir al libro de Efesios. Acompáñenme por favor un momento al libro de los Efesios en el capítulo 5 y veamos la porción. Bueno, el capítulo 5, leámoslo en contexto general. Sé pues, dice la palabra, imitadores de Adonai, como hijos amados, y andad en amor, como también Yeshua nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Adonai en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos,
ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien en acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia con el reino de Yeshua, nuestro Mashiach. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen la ira de Adonai, porque por estas cosas viene la ira de Adonai sobre los hijos de desobediencia. Pregunto, ¿eres un hijo de obediencia o eres un hijo de desobediencia? Pastor, no me diga lo que tengo que hacer porque yo sé lo que tengo que hacer. A mí me gusta a mi manera. Está bien, hijos de desobediencia. Nadie os engañe, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en Adonai. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Rúa está en toda la bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Adonai. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es la que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Mashiach. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Aquí está el centro para este texto. Mirad pues con diligencia. Hermano, por favor, examínate. Haz una auditoría, mírate con diligencia. Hazte una evaluación delante de Adonai si verdaderamente estás viviendo una vida aparente, una verdad supuesta, una verdad que más o menos es medio verdad, media verdad, no es nada, sino que verdaderamente te haces una evaluación y dices: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sin Dios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque estamos viviendo días malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad de Adonai. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Ruach HaKodesh. No os embriaguéis con vino. Ustedes saben, amados hermanos, aquí en Israel Casa Integral, estoy hablando de Israel Casa Integral, los hermanos que nos acompañan, que no están vinculados con Israel Casa Integral, por eso hago la claridad, esto es Israel Casa Integral. En nuestra casa no tomamos vino. Aún el mismo vino kosher, que tiene cierto grado de alcohol, no lo tomamos. Tomamos jugo de uva. Pero, pastor, pero si es vino kosher, ¿cuál es el problema? No tenemos ningún problema con el vino kosher. Si usted está acostumbrado a tomarse su vino kosher, es un vino kasher, está bien, es lo que la palabra nos enseña. Pero ¿qué ocurre? Para nosotros, como familia, para nosotros como casa de Israel, cuando hemos probado el vino kosher, la verdad, no nos cae muy bien, no nos hace sentir bien, como que nos patina un poquito, diríamos, para ponerlo en un término. Entonces, para evitarnos esos contratiempos, hemos decidido por años en Israel Casa Integral tomar jugo de uva. Celebramos nuestro Havdalah con el jugo de uva y nos evitamos problemas. ¿Esto por qué, hermano? Precisamente por esta porción. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Adón. Porque si una persona que viene a la Cajal y celebra el Havdalah y está en un momento hermoso de Shabbat y le ofrecemos una copita del vino kasher y resulta que ese vino kasher, que tiene cierto grado de alcohol, claro que es un alcohol purificado, que es un alcohol tratado, que es todo lo que usted quiera, pero si esa persona viene en su trayectoria de vida anterior, me refiero
en sus años pasados, viene de algún vínculo, síntoma o circunstancia de alcoholismo, y pasa por un proceso de Alcohólicos Anónimos. Muchos casos de estos he tenido que vivir y experimentar con familias, y de pronto vienen a la congregación en Techuvá, en ese proceso de arrepentimiento, de buscar de Adonai, y les ofrecimos vino kasher incluso, y eso le produce adicción, o lo trae a su adicción, o recupera su adicción del cual venía sanando por años. Entonces nos podemos convertir en piedra de tropiezo. Por lo tanto, hermanos, para no tener disoluciones frente a esos temas, juguito de uva, más económico, muy sabroso, muy saludable, y no tenemos problemas. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Adón en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo Adonai y Padre, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Muy bien. Por lo tanto, no nos engañemos de estar pretendiendo, repito, de vivir una vida kadosh, cuando todavía de nuestros labios brotan palabras deshonestas, cuando todavía de nuestros labios brotan palabras de doble intención, de doble tono, con perversidad, con morbosidad, con crítica, con calumnia, con murmuración. Basta que nos disgustemos por alguna cosa y la Torá se va para un lado y las palabras brotan, y reventar a quien tenga que reventar con la intención de las palabras malintencionadas, porque es que nosotros los que somos así, y es que yo soy de carácter fuerte. Pues mucho cuidado con tu carácter fuerte, porque tu carácter fuerte te puede estar llevando a no ser luz. Madurez, carácter, espíritu, templanza, por los frutos los conoceréis. De tal manera que no nos engañemos. Y vamos a cerrar nuestro texto para hoy. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos. Y vamos a tomar un texto en el libro de Romanos, en el capítulo 2. Por favor, acompáñenme a Romanos en el capítulo 2. Veamos el capítulo 2 hasta el contexto, en el verso 2 en adelante. Por lo cual eres inexcutable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Más claro para dónde, amados. Me tomo el tiempo de leer el contexto de estos textos, porque creo que la palabra nos está hablando con absoluta claridad, con absoluta luz, con absoluta revelación. Quien quiera que seas tú que juzgas. Somos tan prácticos para juzgar a todos, pero no vemos nuestros propios errores. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque juzgas y haces lo mismo. Yo le agregaría allí, y un poco peor que eso. Mas sabemos que en el juicio de Adonai, contra los que practican tales cosas, es según verdad. Y piensas esto, hombre, que tú juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Adonai. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan la gloria y honran la inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para Adonai. Porque todos los que sin Torá han pecado, sin Torá también pueden pecar. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Adonai, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Cerrémoslo aquí.
¿Queremos vivir una vida bajo la autoridad de la palabra? Es la pregunta fundamental que tenemos para concluir. ¿O queremos vivir una vida bajo mi estilo de pensar y mi manera de ver cómo manejar la vida? Es una lección que tenemos que considerar. ¿Atesoras para ti mismo ira? ¿Para el día de la ira? Y de la revelación del justo de Adonai, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? Sé que muchos de nosotros nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué las cosas no salen bien? ¿Por qué mi economía está tan atascada? ¿Por qué todo lo que emprendo no funciona? ¿Por qué a mi alrededor siempre hay golpe y golpe y golpe? Y creo que tendríamos que hacernos la mejor pregunta de todas. En realidad, como creyente, verdaderamente camino en luz, verdaderamente puedo decir como testimonio delante del Padre, gracias Hashem por haberme sacado con brazo fuerte y mano extendida, traerme al Emet y poder caminar en luz. Todos, absolutamente todos, tenemos que aprender a corregir cada día de nuestros errores. Los errores, aunque los cometemos, cuando aprendemos de los errores, estamos aprendiendo una universidad maravillosa. Como pastores, como esposos, como padres de familia, la pastora Pili, el pastor Roberto, a lo largo de nuestros 33 años de matrimonio, hemos cometido errores. Pero por favor, si escribiésemos un libro, creo que sería un bestseller de cuántas y de cuántas maneras nos hemos equivocado. Hemos vivido una vida emocional, hemos vivido una vida a nuestra manera, hemos querido vivir una vida pensando que todo lo que hacemos está bien. Y eso nos ha traído, por supuesto, consecuencias. Pero lo más maravilloso que podemos dejar como conclusión hoy es que aprendimos la importancia de la salvación en Yeshua HaMashiach. Y sabemos que cada una de esas experiencias de la vida nos ha permitido madurar, nos ha permitido aprender la lección y decirle al Eterno, Padre Eterno, Hashem, no me permitas bajo ninguna circunstancia volver a incurrir en el pecado, en el error, en la adversidad que algún día pasé. Que lo pasé una vez, lo pasé. Pero que no lo pueda repetir 2 veces, porque sé que ahora soy luz. Padre Eterno, que agudices nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que en cada circunstancia de la vida, por donde quiera que caminemos, podamos ver tu luz admirable. Podamos caminar por la senda, por el camino, la verdad y la vida. En el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach, amados, muchísimas gracias por esta semana, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que hayamos tenido una jornada de aprendizaje, es mi propósito, es el propósito en Israel Casa Integral. Así es que para todos, hermanos, muchísimas gracias. Gracias por responder las tareas. No están contestando las tareas todos, pero los que lo hacen, muchas gracias. No es para calificación, no es para tener beneplácito, es simplemente porque quien hace tarea aprende y aprendemos un poco más. Yo también hago mi tarea, no crean que la hacen solamente ustedes. Cuando yo dejo tarea, yo soy el primero en hacerla o ya la he hecho para poderla presentar. Estamos aprendiendo. Pero lo más importante, repito, obediencia y humildad. Amados, gracias por sus muy buenos mensajes también. Gracias por su apoyo para este tiempo de Torah al Instante. Nos vemos la siguiente semana en el tiempo de Torah al Instante con un nuevo tema. Y por supuesto, si hay algún tema que ustedes piensan o consideran que podemos tratar, déjenmelo saber. Yo procuro preparar temas de semana
en la medida que tengo conversaciones con muchos de ustedes y eventualmente me sugieren un tema. Entonces, ese es el tema que traemos para la semana. Así es que, mis amados, muy buen día para todos. Muchísimas gracias. Chalón, chalón. Su hermano Pastor Roberto Alfaro me despido. Hasta la siguiente jornada aquí en Israel Casa Integral. Chalón, buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.